Hola, buenas noches. Noche de día festivo, el día 1 de mayo, Día del Trabajador, pero aquí estamos para intentar explicarle cómo van las cosas las últimas horas. Con nuestros titulares, tras unos días donde prácticamente nos hemos centrado en exclusiva en un tema, pero como verán, realmente basados mucho en todo lo que está sucediendo. Por cierto, al final del programa hablaremos de las conferencias coloquio, que vamos a ver si cerramos ya estos días, aunque, como saben, es festivo hoy en toda España, mañana en Madrid y muchas zonas puente, pero creemos que vamos a cerrar alguna ciudad del sur en breve y gracias, como no, a esas personas que ayudan al programa y a todos aquellos que todavía, obviamente, tengan una localidad, un local, etcétera, etcétera, que quieran ayudar, solo deben dirigirse a nuestro mail confirmado lamoncula@gmail.com y entre todos intentar coordinarlo. El email lo tienen abajo, digamos, de los titulares del día. Y hoy, como decíamos, vamos a centrarnos primero en algo que hemos hablado aquí el miércoles pasado, el día que pasó aquello de Sánchez y que, miren, a veces nosotros explicamos cosas y a veces debemos tardar unos días en explicar más cosas. Sobre todo hasta que aparezcan documentos oficiales. Hoy se ha filtrado el documento, el auto de la Audiencia Nacional, donde recordarán que decíamos el pasado miércoles, aparte del tema de las dos llamadas, que todo se había iniciado en una investigación forense de los móviles en el CCN, un nombre que ya deben empezar a quedarse claro, el Centro Criptográfico Nacional, dependiente del CNI, y donde recordarán que intervinieron comisarios europeos y dijimos miembros de un tercer país, vamos a decir, de fuera de la Unión Europea. Pues hoy en ese auto ha quedado claro que se referían obviamente al NSO Group de Israel. Cada uno que extraiga sus consecuencias. Luego iremos a hablar de esa sorpresa que ha dado para muchos, esa visita relámpago de Sánchez. Sánchez alicaído ha ido a la Feria de Abril de Barcelona y le han preguntado si va a trabajar mañana. No había avisado de la visita para que vean que no puede explicar nada porque sabe que se encuentra en un entorno que no responde por él, lo cual le ha igualado un poco toda la sensación que quería hoy de darse un vítoro de, entre comillas, de masas de partido. Al final no ha sido eso. La realidad, la que explicábamos ayer, que hay mucha preocupación en el PSOE porque no parece que esté respondiendo Pedro Sánchez a lo que algunos creen, y esa deriva cada vez más directa, digamos, parece que no está en el buen camino de solucionarse. Improvisando, sin planificar, necesitan darle cariño. Y solo le falta al presidente pues que salten algunas agrupaciones, y en este caso la de Aragón, para un poco decir claramente a Sidolán que no se pueden hacer las cosas tan mal. Pasamos rápidamente a explicarlo, luego lo entraremos con más detalle. La Federación Aragonesa elige a sus candidatos para las europeas. Isabel García, actualmente eurodiputada, obtiene 1.736 votos, un tal Fernando Sarasa 127 y una tal Rosa Serrano 30 votos. Hombre, tampoco hay que ser Einstein para ver que si la agrupación socialista decide que alguien tiene más del 90% de los votos, pues parece claro. Se imaginarán que si estamos hablando del tema es que la primera no ha salido, el segundo tampoco, ha salido la que apenas obtuvo 30 votos. Se ve que es de la cuadrilla, vamos a decirlo, de Pilar Alegría, y constata lo que algunos empiezan a denominar pucherazos internos que solo hacen que soliviantar al Partido Socialista y a algunas de sus agrupaciones. Y donde parece que tiene cada vez más centrado el objetivo, aunque hay que recordar que estos días de fiesta, nunca olviden aquello que hemos dicho en muchas ocasiones, que los días de fiesta son los días que a veces hay más trabajo, pues están sirviendo para buscar modelos, para tocar precisamente en estos días de fiesta y presentar la próxima semana pues una ley de prensa y medidas judiciales por parte del gobierno. Y lo lamentable es que los modelos que se están estudiando pues son los de Sudamérica, los de auténticas dictaduras de la extrema izquierda que quieren implantar aquí en España. La deriva del presidente, la desconexión con la realidad, la colaboración con miembros, como hemos dicho, como ZP u otros, pues parece que es lo que está moviendo el tema. En un día donde hemos recordado que hoy era la fiesta del trabajo, el día 1 de mayo, y debe ser el único país del mundo donde
se manifiestan juntos sindicatos y gobierno. Hasta 9 ministros han hecho aparición en las manifestaciones, lo cual lleva un poco ante la sorpresa, porque claro, si los sindicatos están con el gobierno, ¿a quién cojones les piden las cosas? Hombre, se lo imaginarán, a los empresarios, como si fueran un ente que tuviera la capacidad legislativa. Luego nos moveremos al equipo de Feijóo, que ha fichado a 3 miembros de Ciudadanos para Europa, entre ellos Adrián Vázquez, su líder. Vox, que confirma que no irá a la calle con el PP, ese movimiento que decíamos ayer, que a nosotros nos parecía cuanto menos extraño del PP, dice si no rompe con el PSOE. Luego saltaremos fuera de España para hablar de esos movimientos, vamos a decir, en universidades americanas, que sobre el tema de Palestina, que algunos empiezan a ver como un conflicto cada vez más grave, y donde es curioso que prácticamente en Europa el país que más está tomando nota es, curiosamente, los medios del gobierno de España. El País, etcétera, lo llevan a las portadas como intentando esconder todo lo que pasa aquí y intentando incendiar, se deben creer que los leen en Washington o en Nueva York, intentando incendiar el resto del mundo para llamar la atención, y esta es la clave, a sus lectores, potenciales votantes socialistas, de que hay un movimiento mundial en el que el eje va en torno a Sánchez, para que vean que algunos son bastante retorcidos y acaban usando esto de la información y la contrainformación de una forma cuanto menos sospechosa. Vamos a ser elegantes en este tema. Si les parece, empezamos ya hablando de todos los temas. Acabaremos con las conferencias coloquio, explicando alguna cosa más y recordando a aquellos que puedan intentar que lleguemos a todos lados, que aquí estamos a su disposición. Y como decíamos, empezamos hablando de eso que explicamos el miércoles pasado, el día del movimiento de Sánchez. Luego recordarán que nosotros hemos explicado tres cosas fundamentales. Primero, explicamos que hubo un análisis forense de los móviles llevado a cabo por el Centro Criptológico Nacional, en dependencia del CNI, que no depende del Estado en ciertas actividades y que coordinado, explicamos, con comisarios europeos y con miembros de un tercer país, pues eran el que había hecho el movimiento de devolver a la Audiencia Nacional, digamos, este tema y reabrirlo. Vale, hasta aquí nosotros lo explicamos, que esta reapertura generó lo que se había averiguado, obviamente, un par de llamadas al gobierno. Recordarán toda esta historia, vamos a decirlo así, pero mucha gente nos preguntaba de qué países, etcétera, etcétera. Nosotros, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues podemos decir lo que podemos decir. A veces las cosas son así de claras. La realidad es que hoy ya podemos explicar alguna cosita más. Como verán, va sumando sobre lo que hemos dicho. No por ponernos medallas, ya lo saben, sino simplemente porque creemos que la información debe tener siempre esa prima de valor de tener la fuente oficial contrastada, y en este caso ha sido el propio auto de la Audiencia Nacional que ha indicado que esas aperturas de información vienen gracias a la colaboración de la empresa NSO Group de Israel, la propietaria de Pegasus, y a partir de eso volverá a contrastarse con la información del Centro Criptológico Nacional, y hablamos no solo del móvil del presidente, sino de móviles de diversos ministros. Un acto coordinado por agentes europeos con la colaboración de Israel, vamos a dejarlo así de claro ya, aunque creemos que muchos de los oyentes les quedó claro que ese país fuera de la Unión Europea era Israel, si no, pues queda ahora más evidente. Y es ese movimiento que lo que ha generado, por si alguien tenía dudas, es esa ruptura, digamos, de la estructura, vamos a decirlo así para intentar ser delicados, del presidente Pedro Sánchez, que le llevó a ese movimiento de declarar su amor por su mujer y todas esas batallitas que luego pues ha seguido intentando colocar. Decíamos, si se acuerdan ayer, que existía mucha preocupación en el PSOE. No hablamos ya de PSOE bueno o PSOE malo, nadie piensa así, sino en los órganos, digamos, de comunicación del PSOE, que sabemos, por cierto, que están muy interesados en lo que explicamos, y alguno, por lo que nos llega, pues está interesado en saber por qué lo explicamos. Oiga,
Señores del PSOE, pues no sé, pues hagan su trabajo, ¿qué quieren que les diga? Nosotros simplemente pasamos por aquí. La cuestión es que se va confirmando lo que no se desmiente, y es esa gran preocupación en el PSOE por los movimientos erráticos del presidente Sánchez. Ha estado en 3 lugares cómodos, en 3 lugares, digamos, como si jugara de local. Y si jugara, incluso diríamos, decimos con todo respeto, saben que a veces nos gusta comparar con el fútbol, creo que el último en la liga es el Almería, si me equivoco, pido perdón, no sigo mucho estos temas, pero como si jugara contra el Almería en casa. En la Moncloa primero, en Televisión Española, donde incluso le puso en aprietos la directora de Telediario 2, que nos han dicho se llama Marta algo, no me acuerdo ahora el apellido, y en la cadena SER con la inefable Àngels Barceló. Pues ahí se le vio discursos erráticos, que no acababa de articular las respuestas, que era como un diésel, que no acababa de arrancar fuera de los lugares comunes, y toda esa preocupación ha llevado a hacer movimientos, no diremos extraños, pero un poco siguiendo el manual del político fracasado. Perdón, pero solo vamos a intentar explicar de una manera rápida, aunque seguramente desde el equipo de comunicación del PSOE lo deberían explicar más claramente. Y la teoría del político fracasado es aquel que necesita, como habrán visto en muchas ocasiones, los besos de niños, los abrazos de jóvenes y abuelos y todas esas mandangas que tanto les gustan a alguno. Pero hay un problema conceptual importante de un político fracasado normal y un político fracasado como Sánchez. Y es que el político fracasado como Sánchez, que busca esa repercusión pública y es ninguneado en la calle, por, nuevamente decimos, ser fino y delicado, pues necesita improvisar y necesita aparecer en los escenarios como de la nada. Y es lo que ha pasado hoy. Ha aparecido el presidente Sánchez en la Feria de Abril de Barcelona sin aviso previo, sin informar de nada, de escondidas. Excepto, obviamente, para los medios de comunicación cercanos al partido. Pero lo que nos está indicando ese movimiento es el pánico escénico que existe actualmente en el equipo del presidente Sánchez de mostrarlo, ya no solo en público. Hasta 9 medios de comunicación se les ha negado una entrevista. Recordemos que decía en una de estas entrevistas que él está abierto, Sánchez, a salir en los medios y fríjense, estoy hasta aquí. Me hace que lo dijo en Televisión Española. Pero la realidad es que hasta 9 medios, algunos que se denominarían de izquierda, han visto negada la respuesta. Porque se han dado cuenta en el equipo de comunicación que ahora mismo Sánchez no es capaz de salirse con una respuesta adecuada de preguntas sencillas como las efectuadas, por ejemplo, en Televisión Española, donde titubeaba, casi le faltó poco para levantarse y pegarle de hostias, a la presentadora del telediario, donde se le tuvo que interrumpir constantemente porque alargaba respuestas a lo Fidel Castro, y donde queda claro que la intranquilidad es lo más habitual ahora mismo dentro del equipo de Sánchez. Y decíamos, pues lo saltan a Barcelona, improvisamos, oye, que vamos a un ambiente donde creemos que no habrá problema y si improvisamos, como tenemos nosotros las ediciones de los vídeos, etcétera, pues podemos manipular un poquito. Y efectivamente, aparece Sánchez y rápidamente el equipo de comunicación, nuestro amigo Antolín, dice que para los que digan que no puede salir a la calle y ser abrazado. Y claro, a veces obvían una cosa fundamental en el siglo XXI, que todo Dios, lleva un teléfono. Y los teléfonos, los carga el diablo. Es decir, ¿quién no es el personaje que nos escuche, que ve un personaje por la calle importante, un político, por decir algo, y dice, coño, voy a grabarlo, porque total, no pasan cada día, y lo de Sánchez, obviamente, menos. Pues claro, cuando le graban, pues resulta que aparece una persona, como aquel, recuerdan, del hospital de Asturias, el del culo, vamos a decirlo así, como aquel anterior del chapote, pues ahora ha aparecido un señor que le ha dicho a Sánchez, ¿vas a trabajar mañana? ¿O te vas a coger día de vacaciones? Porque el cachondeo con los 5 días de vacaciones de amor, que habrán recibido seguramente alguno de ustedes, WhatsApps, historias de estas, hasta con
documentos donde poder solicitar 5 días por amor, que te dicen es para tu pareja o para tu mascota, en fin, hay de todo. Y en esto es una cosa que siempre hemos dicho, este país es muy divertido, pues han ninguneado, digamos, un poco ese intento, que nadie se equivoque, que no era tanto de levantar a los votantes, sino de levantar el ánimo del propio Sánchez. El movimiento de hoy es seguramente uno de los movimientos más curiosos que se ven en la política española, y alguno seguramente debería empezar a tomar nota, porque lo que se ha intentado hacer hoy con la Feria de Abril no es transmitir a la gente que había ánimos, etcétera, etcétera, como se hace habitualmente en la política, sino bien al contrario, lo que se quería era insuflar ánimos al propio Sánchez, que está totalmente abatido. Y hay una cosa cierta, que el presidente se ha acercado rodeado por sus escoltas, para que vean que no se fía de nadie, con una sensación casi a veces que nos ha recordado, hemos estado mirando a la tarde vídeos, por ejemplo, de una reunión, de una visita que tuvo, recordarán al señor Fidel Castro, con Ceausescu en Bucarest hace muchos años, y eran el mismo tipo de imágenes, abrazos, lloros, etcétera, con la pequeña diferencia que nadie le preguntó a Ceausescu ni a Fidel Castro si iban a trabajar al día siguiente, si lo hicieron en rumano, seamos sinceros, tampoco lo entendimos, porque obviamente allí les hubieran pegado un tiro, pero aquí con la diferencia, uno, de que han pasado 20 años y no se pueden editar las cosas, no sabemos en qué mundo vive el equipo del PSOE, y dos, con que todo el mundo lleva móviles y mucha gente le tiene muchas ganas al presidente Sánchez. Con lo cual, ese movimiento para levantar el ánimo de Sánchez en ese momento ha funcionado bien, pero Sánchez no está tan aislado para no ver que vuelve a la calle y vuelve a ser criticado. Veremos si toma como aquella decisión, recordarán, de cuando quería dar mítines y suspendieron todo luego de lo de Chapote, esa decisión de volver a encerrarse en Palacio, o toma la decisión de volver a improvisar actos, porque lo que queda claro hoy es que no puede llevar una agenda pública sin miedo a ser interrumpido. Y sorprende, porque uno ve la encuesta del CIS y parece que todos los españoles estamos encantados con él. Pero la realidad es que parece que eso no es así. Y eso al final es una cosa que algunos deberían empezar a valorar, porque el presidente no está tan bien valorado como algunos creen. Vamos a ver cómo se manifiesta. Sí que es cierto que va a aprovechar estos días para descansar más, no sabemos si eso le va a servir o no, pero improvisar en un momento como este, para intentar levantarle el ánimo, simplemente ese detalle implica lo mal que está a día de hoy el presidente y el fuerte impacto que ha tenido lo que sucedió antes de su carta el pasado miércoles. Y además se le suman más cosas, porque claro, cuando la situación es convulsa, saben que hay mucha gente que le encanta mover pieza. Y ha sido en este caso el presidente de Aragón, el presidente de la agrupación socialista, el señor Lambán, quien ha cargado duramente contra Ferraz, porque indica una cosa que no es que cargue él, es que es bastante evidente. Ha habido una votación entre los miembros de su federación socialista en Aragón para ver quién ofrecían de candidato a Europa, y había ganado Isabel García, actualmente eurodiputada, ojo al número, con 1.736 votos. Le había seguido un tal Fernando Sarasa con 127 y una tal Rosa Serrano con apenas 30. Fíjense, 1.736 contra 30. Una diferencia bastante importante. Imagínense ustedes que les dan 1.736 euros o que les dan 30 euros. Pues cambia bastante la cosa. Pues resulta que lo que ha elegido al final Ferraz ha sido a la de 30. Ignorando totalmente la decisión de la Federación de Aragón a sus afiliados. Y eso imaginarán que, hombre, te da una sensación de estúpido o de tonto. Vamos a decirlo así de claro.
Parece que el tema es más sencillo de lo que algunos pueden entrever, o no es tan sencillo. El tema al final es que esta tal Rosa Serrano tiene dependencia directa de la señora Pilar Alegría, recordemos portavoz, y que algunos querían aupar como potencial candidata a sustituir a Sánchez en caso que hubiera renunciado. Me parece que empieza a tener cada vez más fuerza en Ferraz y que les importa bien poco lo que opinen sus propios afiliados. No suma. Estos temas, seamos sinceros, suman muy poco en la tranquilidad de un partido socialista que, como decíamos ayer, empieza a estar en transición interna y donde cualquier incidente de este tipo pues se hace y maximiza más que cualquier otra historia. En un momento donde además aprovechan estos días, recordemos, hoy era festivo en toda España, hoy jueves es festivo en Madrid, día 2 de mayo, y en principio mucha gente se ha cogido puente el viernes, con lo cual se aprovecha estos días para ver las principales medidas que quiere adoptar el gobierno y cómo plantearlas, que van enfocadas obviamente contra la prensa y contra el mundo judicial, contra los jueces. Están siguiendo modelos en esos volcados, vamos a decir, con los que están trabajando, de regímenes, pues, como alguno de Sudamérica. Ecuador, Bolivia, incluso Venezuela, que parece no son lo más democrático existente, ni fomentan la libertad de prensa ni expresión. En el caso, obviamente, de la prensa y obviamente en el caso judicial, parece que quieren atar cualquier tipo de independencia judicial, no solo el Consejo General del Poder Judicial, sino de otros órganos judiciales. No es el modelo ideal, pero juegan o creen jugar con una cosa que ellos consideran importante, que ahora mismo Europa está en medio de las elecciones para el Parlamento Europeo y que no hay cabeza pensante. Recordarán ayer que decíamos, curiosamente, que von der Leyen, la actual líder en Europa, a una pregunta en un debate, dijo que ella podría pactar perfectamente con lo que se llama la extrema derecha, porque al final no deja de ser hablar con gente. Y lo que nos están indicando todos estos movimientos es que parece que se está adoptando desde España un cierto intento de liderazgo de importar políticas de ultraizquierda. Muchos medios lo habrán leído, quienes sigan redes y en diarios internacionales, empiezan a calificar al presidente como un peligroso personaje de la ultraizquierda que quiere importar políticas fracasadas de Sudamérica a toda Europa y erigirse el líder, y lo decimos con toda la sinceridad, de un movimiento que creemos que tiene muy poco recorrido en Europa. Muy poco recorrido. Y eso aparte lleva a una situación donde cualquiera que piense, sea desde Marte o desde cualquier lado, debe darse cuenta de que, por ejemplo, no es normal que un día como hoy, en esas manifestaciones, en principio, de trabajadores, de sindicatos, vamos a decirlo así de claros, pues en el caso de España debe ser el único país del mundo donde se ha juntado los sindicatos y los ministros del gobierno. Bueno, el antiguo URSS también funcionaba así, no se preocupen. Iba el secretario general del Partido Comunista con los sindicatos, iban todos juntos. Pues aquí lo mismo, hasta 9 ministros han ido hoy a las manifestaciones donde se criticaba, pues, ¿a qué? A los empresarios, como si ellos fueran los personajes generadores de las nuevas leyes o de la legislación existente en este país. Todo un desatino de las corrientes que ahora mismo se están impulsando desde el propio gobierno. Una reducción al absurdo de los problemas y una total vinculación a los extremos, mucho más allá de lo que un gobierno socialdemócrata debería hacer o incluso permitirse. Mientras el equipo de Feijóo, tras todas las manifestaciones de estos días, parece que ha tomado unos momentos de descanso. Personalmente creemos que es un grave error, hay que no parar,
aunque sea fiesta, señor Feijóo, hay que estar encima de todo. Hoy se ha conocido que han fichado a 3 miembros de Ciudadanos del Parlamento Europeo para sus listas, principalmente el más importante, Adrián Vázquez, también Pocheva. Y nosotros ya dijimos en su momento que miren, que a lo mejor es una buena decisión. Al final, quien parece que hace buen trabajo, pues está bien que siga manteniéndose más allá de unas siglas u otras. Obviamente al señor Adrián Vázquez le han caído un montón de críticas, al ser el líder fundamentalmente, al ser el antiguo secretario general de Ciudadanos, y en todo caso lo que confirma es la destrucción total de Ciudadanos y que pondrán a mucho votante potencial en la duda entre votar a ese candidato, votar solamente a Jordi Cañas, que fuera de Cataluña es menos conocido, que sería, suponemos, el candidato de Ciudadanos. Es de esas historias que en principio acaban mal, pero que son la realidad actual. Y fíjense el detalle que el PP, al avanzar en esta no fusión, sino absorción, pues parece que cree que directamente va a absorber todos los votos provenientes de Ciudadanos. Y algunos opinamos que no es tan fácil esos movimientos, porque lo que votaba Ciudadanos en muchos casos era gente de centro-izquierda que obviamente no se ven, por muchos fichajes que haya, asociados al mundo del Partido Popular. El Partido Popular, que recordarán, presentó diversas medidas, entre ellas salir a la calle nuevamente, que nosotros pusimos ciertas dudas con el momento. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Hoy ha sido Vox quien ha dicho que no irá a la calle con el PP, excepto si rompe claramente con el PSOE. En fin, es de aquello de sí, no, sí, no. Fíjense, e insistimos, la frase de von der Leyen, que solamente debería aplicarse el PP, que ya que la apoyó, no costaba tanto decir esa frase. Si en un momento dado necesitamos los votos de Vox, pues oiga, hay que hablar en qué condiciones. Solo ese movimiento, creemos algunos, servirá para potenciar, en este caso, al Partido Popular, porque no tiene otra lógica pensar que quien quiera cambiar al gobierno apueste por seguir votando al gobierno. Cuando tienes apretado un tema, a veces hay que ser generoso con todos, cuando te das cuenta de que tus números solos no llegan a ningún lado. Y los números del PP a día de hoy, con el candidato actual solos, no llegan a ningún lado. Y necesitan esa generosidad para atraer votantes a su esfera. Y se habrán dado cuenta de que hoy las noticias, que aquellos que miren, remiren o lo que sea, los diarios más de izquierda de este país, hablamos del País, por ejemplo, han olvidado totalmente al presidente Sánchez. Parece que hay la sensación de que, coño, está tan mal que vamos a hablar de otras cosas, aquello tradicionalmente llamado cortina de humo. Y en este caso, pues nos han llevado a hablar de esas manifestaciones en Estados Unidos, esa intervención policial por las protestas contra el tema de Gaza, que nadie duda que son importantes, vamos a decirlo así de claro. Nadie duda tampoco que están alentadas desde cierto espectro, digamos, de la izquierda, pero lo que más sorprende de estos movimientos es que los movimientos de la prensa cercana al gobierno, al señor Sánchez, al presidente Sánchez, lo que están vendiendo es ese doble movimiento como si fuera algo global, vamos a decirlo así de claro, de momento se circunscribe a Estados Unidos, y como si hubiera un movimiento global en toda esa línea, de la cual el presidente Sánchez, que se hace adalid del progresismo, pudiera ser un líder mundial. Miren, nosotros podemos valorar 1000 cosas. Podemos equivocarnos en 950 si quieren. Pero lo que es obvio es que a día de hoy la imagen de Sánchez internacional asociada con corrupción de su mujer, que es lo que ha salido desde el pasado miércoles, más la tontería y niñería que decíamos ayer de suspender el examen y decir que la culpa es de la profesora, que le tiene manía, pues ha hundido la reputación de Sánchez de forma clara. Si alguien pensaba en colocarlo en algún lado, pues lo tiene complicado. Y ese tipo de imágenes son difíciles de eliminar.
En España tenemos muchos ejemplos, aunque luego no aparezca nada, ¿eh? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, por decir claramente, el señor Camps, por decir a alguien cree que aunque se presentara iba a tener buenos resultados, o ha quedado su imagen, aunque no hayan conseguido meterle en ningún juicio todavía de culpable. ¿Alguien cree que tiene recorrido político? No, se ha hundido su reputación. Recordarán, por ejemplo, el señor Casero en otra historia. ¿Alguien cree que tiene recorrido aquel que se equivocó del voto? Pues no. Y esa es la realidad. Cuando tienes un problema grave como el que ha tenido Sánchez o está teniendo Sánchez, la respuesta correcta, y sabemos que a Sánchez le va a salir muy mal, es la de enfrentarse al problema. Fíjense, con todas las acusaciones que ha habido de corrupción contra, por ejemplo, la señora Ayuso, sigue arrasando, porque se ha enfrentado en cada ocasión dando la cara, y eso hay que admitirlo, guste o no guste la señora Ayuso, cosa que Sánchez, aún muchos esperan que hable del tema de su mujer o responda. Esos movimientos no son los de un líder mundial, como pretende el país y él mismo, sino son los de alguien que pretende esconderse. Y esa, a día de hoy, es la realidad que tenemos actualmente. Y hemos dejado para el final, hemos avanzado al principio, que agradecemos a toda la gente que nos ha contactado hoy para el tema de las conferencias coloquios. Sabemos además que es un día festivo, con lo cual es más complicado hacer cualquier tipo de gestión. Creemos que vamos a avanzar en alguna ciudad, ya nos hemos emplazado a mañana a acabar de intentar cerrarlo y hemos tenido un día al final más tonto y complicado de lo que pensábamos, bueno, tonto no, pero complicado lo que pensamos y hemos podido hacer poco, pero esperamos estos días, mañana, no queremos mañana, pero sabemos que hay gente que está mirando ese local, esa sala, sabemos que hay gente que quiere hacerse cargo de lo mismo. Nosotros lo hemos dicho, nosotros sí tenemos la sala en Madrid, Barcelona, Barcelona más faltaría, u otras ciudades, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera, que algunas ya estamos avanzando, nos desplazamos sin problema, obviamente, a esas localidades, porque creemos que hay que estar cerca de los oyentes, intentar transmitir y hacer esos coloquios que creemos que es de interés. Sigue siendo un objetivo fundamental Madrid, que nos está costando mucho. Invitamos a aquellos que puedan conseguir ese local, etcétera, etcétera, que nos avise. Y si en Madrid, y lo decimos con franqueza, es una ciudad que si tenemos que hacer 2 conferencias coloquios, las haremos. No tenemos ningún problema porque, como hemos dicho, representa el 20% de los oyentes, donde hay un núcleo más grande, y ya tenemos mucha gente que nos ha dicho que quiere venirse a esos coloquios, no solo en Madrid, sino en otras ciudades. Tienen el email confirmado lamoncloa@gmail.com, que no aparecía, no sé por qué, antes en la web, para contactarnos, preguntarnos, lo que sea. Nosotros vamos a estar muy atentos a todo esto, porque la voluntad existe, las ganas existen, y queremos seguir trabajando en el tema de las conferencias coloquio, porque nos ha gustado mucho las que hemos hecho. Ya hemos reconfirmado que volvemos a Palma y Gijón a final de año y queremos que eso se convierta en algo habitual en las próximas semanas. Ya dijimos que es posible que hagamos 2 en una semana, incluso 3 en alguna semana, 3 localidades. Obviamente no somos Bruce Springsteen ni nada de esto, nos movemos como nos movemos, tren, avión, etcétera, etcétera, a nuestro cargo, pero necesitamos ese punto donde poder sentarnos, donde poder hablar con todos ustedes, donde nos puedan escuchar, les podamos escuchar, y donde queremos seguir estando. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana jueves, recordemos festivo en Madrid, pero sigue habiendo actividad, y todo este análisis además estos días se hace más interesante porque van saliendo poquito a poco informaciones que lo único que hacen es reafirmar, como ha sucedido con el tema de NSO Grupo, todo lo que habíamos explicado en días anteriores. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones también como siempre. Ya dijimos ayer que quien considere, oiga, yo aportación no, pero pueda ayudar con un local, oiga, pues preferimos ahora mismo el local que la aportación, vamos a ser sinceros, porque nos está volviendo realmente locos este tema.
Y saben que a nosotros lo de la locura no nos va mucho. En fin, tienen las aportaciones por ahí. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.